A veces, al despertar, sientes como si una parte de ti estuviera adormecida. No es solo cansancio, es algo más profundo. Es esa chispa interna, esa creatividad, esa fe, esas ganas de servir, de hacerle brillar a otros tu don, que ya no vibra con la misma intensidad. Te mueves entre tareas, oraciones, conversaciones, pero dentro tuyo hay un eco que susurra: algo se está apagando. Puede parecer sutil al principio, pero con el tiempo esa voz interior se hace demasiado fuerte como para ignorarla. Quizás no has querido admitirlo, porque tu vida no ha sido fácil. Tal vez has enfrentado rechazos, críticas malintencionadas, o incluso un perfeccionismo desgarrador que dice: si no sale perfecto, mejor no lo intentes. Y es aquí donde el espíritu reconoce algo distinto en su interior. Tienes un don, pero algo lo está apagando. No fue casualidad que sintieras el peso de esta verdad hoy, porque detrás de tu historia hay un propósito que solo tú puedes cumplir, y detrás de este fuego que titubea está la voz de Dios esperando que vuelvas a Él. En medio de ese silencio emocional puede surgir una pausa de fe. ¿Te imaginas que ese silencio no sea abandono, sino una invitación divina? Que tu don, aunque se sienta débil, sigue vivo y merece ser rescatado, regenerado, recreado. Ese susurro que sigue latente dentro de ti merece ser escuchado con cuidado. Y hoy vamos a hacerlo juntos, identificar las sombras que están oprimiendo tu fuego. No para culparte, sino para liberarte, para soplar con fe sobre esas brasas que aún esperan encenderse. Y si en este momento sientes una certeza interior, un alivio sutil o una lágrima terapéutica, te hago una invitación que nace de un anhelo sincero. Suscríbete al canal. No es un clic vacío, es un acto de fe que dice: deseo continuar este camino de palabra y presencia divina. Porque este espacio está dedicado a quienes sienten que aún pueden ser más de lo que hoy ven en su reflejo. Si permites que tu alma escuche con constancia, aquí encontrarás frecuencias de ánimo, consuelo y activación para volver a creer en tu llamado. Así que respira profundo y permite que esta palabra se asiente en tu corazón. Estamos por adentrarnos en un viaje espiritual donde reconoceremos, confrontaremos y sanaremos aquello que está escondiendo tu luz. Vamos a recuperar lo que parece perdido, vamos a sanar lo que teme mostrarse, vamos a renacer ese don que Dios puso en ti y que todavía tiene una misión que cumplir. Este camino sería más difícil si lo recorrieras solo, pero no lo estás. Aquí estás, conmigo, y sobre todo estás con aquel que lo sembró. Y si tu corazón ya palpita ahora con esa esperanza, síguelo, porque justo en este momento comienza una nueva temporada para ti. Hay algo profundamente agotador en intentar siempre hacerlo todo perfecto, esa presión constante, casi invisible, de no fallar, de demostrar que eres digno, que tu don vale la pena. Lo más curioso es que ese impulso muchas veces no nace del deseo de servir, sino del miedo a no ser suficiente. Y ese miedo es un ladrón silencioso. Te quita espontaneidad, ahoga tu alegría y sobre todo, va apagando poco a poco la chispa con la que Dios te creó. ¿Cuántas veces sentiste que lo que haces no es suficiente porque no alcanzó ese estándar idealizado en tu mente? ¿Cuántas veces guardaste lo que escribiste, no cantaste esa canción, no compartiste esa palabra, porque pensaste, no es lo bastante bueno? Pero, ¿quién define lo que es bueno si no es el Dios que te dio el don? El perfeccionismo no es excelencia, es una cárcel, porque cuando se vuelve exigencia, se transforma en voz de condena. Y Dios no te llama para ser impecable, te llama para ser disponible. En la segunda carta a los Corintios, Pablo lo expresó de forma preciosa. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. ¿Ves? Tus grietas no descalifican tu don, lo revelan. Porque el poder que fluye de ti no viene de tu perfección, sino de la presencia que habita en medio de tu fragilidad.
Tus imperfecciones no son obstáculos para Dios, son ventanas para que su luz se vea con más claridad. Piensa en el alfarero. Él no desecha el barro porque tenga grietas. Al contrario, las usa para moldear con más intención. Él ve posibilidades donde tú ves fallas. Tu historia, con sus errores, cicatrices y aprendizajes, no es un borrador defectuoso. Es el manuscrito que Dios está usando para escribir una canción única, la tuya, que solo tú puedes cantar. Hoy te propongo algo sencillo pero profundo. Escribe 3 errores que cometiste esta semana, no para flagelarte, sino para mirarlos desde otro lugar. Luego, al lado de cada uno, escribe una lección que sacaste de ellos. Y al final, di esta frase en voz baja como oración. Gracias, Dios, por seguir obrando incluso en mis grietas. Cuando bendices tus imperfecciones, recuperas tu libertad, porque ya no tienes que esconderte, ya no necesitas demostrar. Simplemente puedes ser. Puedes servir, cantar, hablar, crear, sin miedo a que algo no salga perfecto, porque lo que Dios quiere de ti no es una obra impecable, quiere un corazón dispuesto. Y cuando ese corazón se ofrece tal cual es, el don se enciende de nuevo. Así que si alguna vez pensaste que tu talento no era suficiente, porque tú no eras suficiente, hoy esa mentira se cae. El fuego que Dios puso en ti no necesita perfección para brillar. Solo necesita aire, espacio, libertad. Y eso comienza cuando decides soltar la carga del perfeccionismo y permitirte ser un vaso de barro donde Él pueda brillar. Y cuando por fin logras vencer la trampa del perfeccionismo, aparece otra sombra aún más silenciosa. La comparación. Esa vocecita interna que susurra sin cesar. Mira cómo ella brilla. Tú nunca lo harás así. ¿Por qué tu camino no avanza como el de ellos? ¿Será que tu don es tan valioso como el de los demás? Y sin darte cuenta, en lugar de regar tu semilla, comienzas a mirar el jardín ajeno. Y lo tuyo, lo que Dios sembró en ti con tanto amor, comienza a marchitarse por falta de atención. Compararse es como intentar medir la luz del sol con la de la luna. Cada uno fue creado para brillar en un tiempo distinto, y lo que parece grandeza en otro no minimiza tu propósito. Dios no te llamó para competir, te llamó para cumplir tu llamado, a tu ritmo, con tu voz, en tu historia. Porque nadie puede hacer florecer lo que solo tú llevas dentro. David entendió esto cuando se enfrentó a Goliat. Todos lo comparaban con el gigante, pero David no se midió con Goliat, sino con el Dios de Goliat. Mientras otros miraban la altura del enemigo, él miraba la grandeza de su Señor. No necesitó armadura ajena. Su confianza era su arma, y su fe, su medida. No te compares con quienes tienen otro campo, otra batalla, otro proceso. Mírate a través del Dios que te formó. Hoy quiero invitarte a hacer un acto de humildad espiritual. Elige 3 personas cuyas habilidades admiras y en lugar de sentirte menos, bendícelas. Elogia en voz alta o por mensaje esos dones que tú no posees. Porque cuando honras el brillo ajeno, iluminas también el tuyo. No se trata de opacarte ni de engrandecer a otros. Se trata de reconocer que hay espacio para todas las luces en el cielo de Dios. Tu valor no está en lo que otros hacen, ni en los resultados visibles. Está en tu fidelidad al proceso, en tu capacidad de continuar incluso cuando nadie te aplaude, en esa semilla que sigues regando aún sin ver frutos. Y quizás lo que hoy ves como poco, mañana será sombra para muchos. Quizás tu flor es más tardía, pero también más resistente. Eres como una flor única, que responde a su propia luz, a su propia temporada. Las comparaciones te desconectan de tu raíz. Te hacen olvidar que Dios te formó con un propósito irrepetible, que tu historia tiene detalles que nadie más vivió, que tu proceso no se repite. Por eso, no dejes que lo ajeno te robe lo interno. No permitas que una mirada hacia afuera apague el fuego que te arde por dentro. Cuando entiendes esto, ya no necesitas imitar. Ya no necesitas correr para alcanzar a nadie. Solo necesitas caminar con Dios, en tu paso, con tu forma,
con tu don, y entonces, cada vez que veas a alguien florecer, en vez de sentirte menos, recordarás que el jardín de Dios es amplio y que el tuyo también está en proceso de floración. Marta había nacido con una voz que tocaba almas. Desde pequeña, cuando cantaba en la iglesia, las personas lloraban sin saber por qué. Su voz no era solo afinación, era presencia, era ternura mezclada con verdad. Pero con los años, y tras algunas decepciones, esa voz comenzó a apagarse, no porque hubiera perdido la habilidad, sino porque el dolor la había envuelto en silencio. Un día, después de una audición fallida ante un productor que le dijo que su estilo era demasiado simple, Marta decidió dejar de cantar. No lo dijo en voz alta. Simplemente guardó su cuaderno de letras, apagó la música y dejó que pasaran los días. Pensó que su don no era suficiente, que quizás se lo había imaginado, que no valía la pena seguir intentando si el mundo no lo reconocía. Pero Dios no olvida el fuego que Él mismo encendió. Y cuando parece que el don se ha perdido, Él busca formas silenciosas pero poderosas de recordárnoslo. Una tarde, en medio de una reunión en su iglesia a la que casi no asiste, un anciano se le acercó. No la conocía, no sabía su historia, pero le dijo algo que la detuvo por completo. ¿Sabías que tu voz es oración? No dejes que el dolor le ponga silencio a tu propósito. Aquel anciano le entregó un papel doblado. Era un versículo escrito a mano. Aviva el don de Dios que hay en ti. 2 Timoteo 1:6. Marta no pudo contener las lágrimas, no por el papel, sino porque, sin saberlo, ese hombre había pronunciado exactamente las palabras que ella había gritado en silencio meses atrás. Ese momento no fue casualidad, fue intervención divina, fue respuesta, fue abrazo del cielo. Y desde ese día Marta entendió que su voz no dependía de audiciones, ni de productores, ni de escenarios. Su voz pertenecía a Dios, y por tanto debía volver a sonar, aunque fuera para una sola persona, aunque nadie aplaudiera, aunque temblara al comenzar. Tal vez tú también has enterrado un don después de una herida. Quizás alguien menospreció tu talento, o no recibiste el reconocimiento que esperabas. Tal vez tú mismo has empezado a dudar de si realmente fue Dios quien lo puso ahí. Pero si hay algo dentro de ti que sigue ardiendo aunque sea en brasas, no es casualidad. Es señal de que no está muerto, solo está esperando ser reavivado. Hoy, da un paso. No necesitas una gran plataforma. Solo necesitas valor para reabrir tu alma. Toma ese don, ese talento que guardaste en una caja, y entrégalo otra vez. Envíalo a alguien. Compártelo con quien sabes que lo valorará. No esperes a que el escenario llegue. Tu entrega es ya una luz, y alguien necesita verla, porque a veces, como Marta, no necesitamos un nuevo talento. Solo necesitamos que alguien nos devuelva la mirada con fe. Y si no hay nadie hoy que lo haga por ti, escucha esto como si fuera Dios mismo recordándotelo. Aviva el don que hay en ti. Yo lo puse, y aún no he terminado contigo. El miedo no siempre grita, a veces susurra en voz baja. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si me expongo y me rechazan? Muchas veces no nos damos cuenta de que lo que realmente nos está alejando de nuestro don no es la falta de capacidad, ni el tiempo, ni siquiera el desánimo. Es ese temor escondido que se disfraza de prudencia, de lógica, de razón. Pero en el fondo es miedo. Miedo a fallar, a intentarlo y no lograrlo, a ser visto y aún así no ser elegido. El fuego del don que Dios puso en ti no se apaga de golpe. Se va apagando cuando dejas de creer que puedes, cuando permites que las dudas pesen más que la promesa, cuando olvidas que quien te llamó fue Dios y no tus circunstancias. El miedo, si no lo enfrentamos, se vuelve una bruma espesa que cubre todo intento de avanzar. Pero incluso el miedo tiene un propósito cuando se coloca en las manos correctas. Abraham, el padre de la fe, también sintió temor. Dios le prometió descendencia cuando su cuerpo y el de Sara
ya no podían generar vida. Y sin embargo, en medio del absurdo, creyó. No porque lo entendiera, sino porque decidió que la voz de Dios tendría más peso que sus cálculos humanos. La promesa no llegó en 1 año, ni en 5, tardó décadas, pero llegó, porque Dios no olvida lo que promete. Lo que estás viviendo quizá no es otra cosa que tu propio desierto de espera. Y ahí, en ese tramo donde parece que todo está detenido, es donde más miedo puede entrar, pero también es donde más fe puede nacer. La chispa que sientes débil dentro de ti no ha muerto, solo necesita aire, y a veces ese aire es un acto valiente de confianza. Es declarar, tengo miedo, sí, pero aún así doy un paso. Hoy quiero proponerte algo. No lo ignores, no lo postergues. Cierra los ojos y nombra en voz baja aquello que te da más miedo sobre tu don. Puede ser el miedo al qué dirán, a fracasar, a no ser suficiente. Y luego haz una oración sencilla pero poderosa. Señor, este miedo ya no me define. Respira sobre mi chispa, devuélveme el valor. Porque cuando el temor se presenta, no es señal de debilidad, es oportunidad para rendirnos aún más. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, sintió temor. Sudó sangre. Pidió al Padre que, si era posible, le evitara la cruz. Pero también dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese acto, la redención fue sellada. Tu entrega puede parecer pequeña, pero en el reino de Dios, una chispa basta para encender un incendio de propósito. No necesitas que desaparezca todo el miedo para comenzar. Solo necesitas un poco más de fe que de temor. Y esa fe, Dios ya la sembró en ti. Así que si algo dentro de ti quiere revivir, no lo apagues. No esperes sentirte listo al 100%. Solo abre espacio, porque el miedo nunca podrá apagar completamente aquello que fue encendido por Dios mismo. Hay momentos en los que sientes que algo dentro de ti quiere fluir, crear, servir, pero simplemente no puedes. No porque no quieras, no porque no tengas talento, sino porque tu cuerpo y tu mente están saturados, fatigados. Y en ese agotamiento, lo que más sufre es precisamente aquello que más te conecta con Dios, tu don. La ciencia hoy confirma lo que la palabra ya anunciaba. Nuestro estado interior afecta directamente nuestra capacidad de escuchar, crear y actuar con propósito. Cuando estás bajo estrés constante, tu cerebro libera cortisol, una hormona que, aunque necesaria en pequeñas dosis, en exceso se convierte en enemigo de la inspiración. Te bloquea, te endurece, apaga tu creatividad, silencia tu intuición. Pero hay una salida. Un camino de vuelta al flow, ese estado espiritual en el que tu don fluye sin esfuerzo, como si algo superior, o mejor dicho, alguien, te estuviera guiando desde dentro. Y no se trata de técnicas complejas. A veces, solo necesitas respirar. Estudios recientes muestran que 10 minutos de respiración profunda y consciente pueden cambiar tu estado interno por completo. La dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación, comienza a fluir. El lóbulo frontal, zona del cerebro asociada a la toma de decisiones y al discernimiento espiritual, se activa. Y lo más importante, tu alma encuentra un respiro, un susurro, una pausa sagrada. Esto no es solo ciencia, es también espiritualidad encarnada. Jesús, antes de grandes decisiones, se retiraba a orar, a estar en silencio, a encontrar en la quietud la dirección. Si Él, siendo Hijo de Dios, necesitó pausas, ¿cuánto más tú y yo? Por eso, antes de ofrecer tu don hoy, haz una pausa. Inhala profundo 5 veces, hazlo con intención, con reverencia. Siente cómo cada inhalación te reconecta. No es solo oxígeno, es un acto de fe. Es como decir, Señor, inspírame, que no sea yo, sino tú en mí. Tu cuerpo también fue diseñado para adorar, para colaborar con el Espíritu. Y cuando aprendes a escucharlo, descubres que tu don no necesita forzarse, solo necesita alinearse. Como una vela que se deja impulsar por el viento, tu alma puede fluir sin remos,
si confías en esa corriente divina. No ignores las señales de tu cuerpo. Si estás cansado, descansa. Si estás ansioso, respira. Si estás desconectado, haz silencio, porque el Espíritu de Dios no grita. Él susurra, y ese susurro se oye mejor cuando todo lo demás se aquieta. Hoy, permite que tu sistema entero, mente, cuerpo, alma, entre en ese estado donde el don fluye sin fricción, donde servir ya no cansa, sino que renueva, donde tu talento no se impone, sino que se ofrece, desde la paz, desde la comunión, desde el aliento divino. Cuando piensas en santidad, a menudo vienen a tu mente largas horas de trabajo leal, entregar fruto constante, mostrar resultados impecables. La mentalidad moderna premia el ritmo acelerado, la producción visible, el hacer sin pausa. Pero Dios opera diferente. Él valora más tu corazón que tu agenda. Y la santidad no siempre está en la acción frenética. También habita en la pausa, en el espacio de silencio y reposo que tú a veces llamas pérdida de tiempo. Sin saberlo, puedes estar impidiendo que Dios replantee lo que era tu fuerza. No es casualidad que Jesús, siendo justo, poderoso y lleno de propósito, buscara momentos de quietud. Marcos 1:35 nos muestra que al amanecer se levantó, se apartó y oró. No lo hizo para aparecer piadoso. Lo hizo para renovarse, para alinear su corazón con el del Padre, para escuchar, para descansar su humanidad en la soberanía divina. En ese espacio de descanso, Él encontró fuerza para el día, luz para la misión, claridad para el camino. Y si Él lo hizo, ¿cuánto más necesitamos nosotros recuperar este hábito de quietud sagrada? Quizás tu alma hoy está cargada, estás dando frutos, sirviendo, entregando, pero sientes sequedad. O tal vez llegaste pensando en tu don y ahora descubres que tu pasión perdió color. No se trata de falla tuya, se trata de señal. Tu ser clama por reposo. El cuerpo y el alma necesitan recuperación para seguir siendo canal de vida. Y en ese descanso se encuentra santidad. Porque el descanso no es holgazanería, es obediencia al ritmo que Dios imprimió en la creación. Es reconocer que incluso Él descansó después de su obra. Hoy te propongo un ejercicio urgente. Programa, en tu día, un descanso creativo de 30 minutos, sin culpa, sin interrupciones, sin prisa. Durante ese espacio, no hace falta que logres nada tangible. Puedes cerrar los ojos y orar. Puedes dibujar sin pensar en el resultado. Puedes leer un salmo que te hable. Puedes simplemente contemplar junto a una ventana. Lo importante no es lo que hagas, es que permitas que Dios te repose. Imagina que tu mente ejercita un músculo. Si no lo expones al descanso, se agota. Si no lo reacondicionas con quietud, pierde elasticidad. Lo mismo sucede con tu don. No crece más por la presión constante. Florece cuando recibe cuidado, fluidez, espacio para respirar. Ese descanso es como poda en la vida de un jardín. Corta lo que consume energía sin producir fruto, activa brotes escondidos, aumenta la circulación vital. Tal vez hoy tu santidad se viste de silencio, no de agitación, no de recompensa, solo de la presencia gentil de Dios que dice, ven y descansa conmigo. Y al hacerlo, descubres que no estás abandonando tu misión, la estás fortaleciendo, la estás sustentando con la gracia que nace en el mutuo reposo santo entre tú y el Creador. Niños, ancianos, agricultores, alfareros, todos saben que la parte más importante del ciclo no es sembrar o cosechar, es el tiempo donde la tierra se renueva. Y tú también necesitas ese tiempo para que tu don germine y florezca sin quemarse. No permitas que el agotamiento confunda tu santidad, porque la auténtica santidad está tan en la reverencia como en la entrega. Y descansar es, también, un acto devocional. Permítete una tregua hoy. Regálate ese espacio, y cuando vuelvas, descubrirás que tu alma está más viva, tu don más inspirado, tu trayectoria más enraizada. Porque Dios no te exhorta solo a producir, te llama a coexistir con Él,
a descansar bajo su sombra, a florecer con su agenda. Tal vez no lo dices en voz alta, pero en tu corazón lo repites. ¿Y si no tengo lo que se necesita? ¿Y si mi don no es suficiente? ¿Y si todo esto es en vano? La duda, cuando no se reconoce, se convierte en una niebla espesa que va apagando la llama interior. Pero ¿y si te dijera que esa misma duda, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en brújula? En lugar de juzgarla, obsérvala. En vez de huir, escúchala. Porque muchas veces, el inicio del camino claro comienza con una pregunta honesta. Recuerda a Tomás. No fue despreciado por sus dudas, no fue castigado por necesitar tocar las heridas. Jesús se presentó a él, no con juicio, sino con revelación. Le ofreció su costado, sus manos, su presencia tangible. Y en ese acto, Tomás dejó de ser el incrédulo para convertirse en aquel que dijo con convicción, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. La duda de Tomás no lo alejó. Lo condujo directo al encuentro. Fue la chispa que encendió su certeza. Lo mismo puede ocurrir contigo. Cada vez que te preguntas si vale la pena, si tu don tiene sentido, si tu llamado es real, en lugar de apagar esa voz, deja que te lleve al diálogo con Dios. No rehuyas a tus preguntas, preséntalas con reverencia. Haz de cada será una oración. Muéstrame, Señor, tu camino. Esa transformación de actitud, de defensa a búsqueda, puede abrir una ventana por donde entre luz nueva sobre tu propósito. Hoy te invito a escribir en un cuaderno todas las dudas que hayas tenido esta semana sobre ti mismo, sin filtro, con sinceridad. Luego, ora sobre cada una. No pidas que desaparezcan. Pide que se conviertan en guía. Pide discernimiento para ver lo que ellas te están revelando. Porque cada grieta de duda también puede ser una rendija por donde entra la claridad divina. Imagina al buscador de tesoros. No duda del valor del tesoro. Duda del mapa, del camino, de su interpretación. Pero sigue buscando. Afina su estrategia. Ajusta su dirección. Persevera. Lo mismo tú. Tu don es real. Tu llamado sigue en pie. Solo necesitas que tu brújula se alinee. Y para eso, a veces, hace falta atravesar la niebla con ojos de fe. No permitas que la duda se convierta en un punto final, que sea más bien una coma. Una pausa donde renuevas tu visión, donde respiras hondo y retomas el paso con convicción. Porque, como el oro que necesita del fuego para revelarse puro, tu fe se fortalece al ser desafiada. Y tu don se afianza cuando es puesto a prueba. La próxima vez que la duda golpee a tu puerta, recíbela con humildad. Invítala a sentarse, pero no le des el timón. Escúchala. Pregunta. Y luego decide caminar con más propósito que antes. Porque el Espíritu no se ofende con tus preguntas sinceras. Él las usa como puente para revelarte aún más profundamente tu diseño divino. No estás perdido. Estás siendo afinado. Tu corazón no está roto, está siendo reformado. Y tu don no está apagado, está esperando el soplo que solo se activa cuando conviertes la duda en oración viva. Ahí, en ese punto exacto, comienza el verdadero renacimiento. No llegaste hasta aquí por casualidad, no has escuchado todo esto por error. El cielo ha usado este momento, esta pantalla, esta palabra, para recordarte una verdad que quizás habías olvidado. Tienes un don, pero algo lo está apagando. Y ese algo, en muchos casos, no es una falta de talento, sino una acumulación de miedos, culpas, comparaciones, exigencias y silencios que se fueron acumulando poco a poco hasta cubrir la luz con la que fuiste creado. Pero hoy, algo en ti empieza a moverse, a despertar. Porque Dios no te dio ese don como adorno. No lo plantó en tu alma para que lo guardes bajo llave. Te lo entregó para que sea faro, alimento, consuelo, testimonio. Para que tu historia no solo sea vivida, sino compartida. Para que, a través de ti, otros también encuentren esperanza. Tu voz, tus manos, tus ideas, tus silencios, tus gestos, tu sensibilidad.
Todo eso puede ser canal de gracia. No minimices lo que arde dentro de ti. Quizás hoy no tienes todas las respuestas. Tal vez sigues sintiendo que algo falta, que no sabes cómo reavivar ese fuego. Pero déjame decirte esto. Solo el hecho de estar aquí, leyendo hasta el final, ya es señal de que tu chispa sigue viva. No se ha apagado, solo estaba oculta bajo el polvo de la rutina, el dolor, la autoexigencia. Y ahora que lo sabes, ahora que lo reconoces, tienes la oportunidad de hacer algo con eso. Empieza pequeño, respira, ora, descansa, escribe, comparte un gesto, levanta la mirada. Pide a Dios que sople nuevamente sobre tu espíritu. No busques grandes escenarios ni reconocimientos. Busca profundidad, veracidad, intimidad con el Padre. Porque cuando el corazón se alinea, el don se expande. Y cuando el alma se entrega, la creatividad se renueva como río de agua viva. No dejes que la fatiga te convenza de que ya no sirve. No dejes que la comparación te robe la alegría. No dejes que el miedo sea tu amo. Hoy puedes decidir reencender tu don, alimentarlo con oración, descanso, fe, comunidad, verdad. Hoy puedes decirle a tu alma, tú fuiste creada con propósito y no caminarás más en sombra. Y si este mensaje habló contigo, si te recordó algo que creías perdido, si encendió algo que estaba por apagarse, te invito a hacer una pausa y responder. Susurra ahora, ahí donde estás, Señor, sopla vida en mi don. Y si sientes que necesitas este tipo de palabra en tu camino, suscríbete al canal. Este espacio existe para que corazones como el tuyo recuerden que no están solos. Aquí oramos, escuchamos y caminamos juntos. Porque tu don merece espacio, cuidado y dirección. Porque tu vida sigue teniendo propósito. Y porque cuando te levantas en fe, aún con las manos temblorosas, el cielo sonríe. El Dios que te dio el talento también te dará la gracia para usarlo. Hoy es el primer día de ese reencuentro. No lo apagues.